encontramos en los alimentos, cómo se pueden transmitir algunas enfermedades. Al final de la sesión, ¿qué tenemos que saber? La realidad es que saben nada. ¿Alguien llegó, no? Entonces, como las metodologías y los métodos utilizados para el control microbiológico de agua y alimentos son muy parecidas, prácticamente lo mismo, solo algunas cositas más que puede tener en el caso de los alimentos. No voy a andar en las metodologías, hay que ver un poco más qué buscar, pero hay que buscar otras cosas más acá. Y en el tema de la toma de muestras. Bueno, la microbiología de alimentos es parte de la microbiología y trata de ver todos los procesos en los que los microorganismos influyen en las características de los alimentos, sea para bien como sea para mal, porque hay muchos microorganismos que intervienen con los alimentos, pero para bien. Entonces, hay cuatro aspectos diferentes en la microbiología de alimentos. Los microorganismos, como productores de alimentos. Un ejemplo. Al yogur. Yo recuerdo mucho, los que son más grandes se deben acordar, de yogur Milquito. Creo que volvió a aparecer. Pero en los años 80, todos estaban vivos en los 80. Bueno, yo sí. En los años 80 me decían, salía el comercial, el muñequito Milquito, el señor Milko, y decía que se hacían con gusanitos de Bulgaria. Yo me imaginaba, en mi cabecita de niño, que ¿cómo voy a comerme algo que tenga gusanos? ¿Realmente el yogur se hace con gusanos? ¿De Bulgaria? Pero de Bulgaria sí son. Claro. La variante ¿de qué? El lactobacillus que se necesita para hacer el yogur sí son de Bulgaria. Pero no eran gusanos, no eran bacterias. Pero era difícil que le expliquen a alguien. Bueno, eso es lo que el recuerdo que tengo yo. Siempre digo yo que lo que uno recuerda no necesariamente es lo que pasó. En otro caso necesito yo microorganismos para producir alimentos, aparte del yogur. Queso. ¿Qué queso se produce con microorganismos? Primero te agregan el fosfo y de ahí también te agregan una cepa de bacterias. ¿Qué bacteria? Ya no, porque no nos cuenta la historia completa. También está la cerveza. La cerveza. Ah, bueno, ahí quería llegar, pues, ¿no? Ahí está. Como siempre digo, el pez muere por la boca. Usted que conoce de cervezas, es un alimento para usted la cerveza. Alguna vez diría mi amigo Lucho Pasteur que la cerveza es el pan líquido. Literalmente lo dijo así. ¿En la cerveza se requieren microorganismos? Levadura. Levadura. Candida albicans. ¿Qué levadura? Eso sí saben, ¿no? De cerveza saben todo. Hasta el nombre científico saben. Bueno, y así. Luego tenemos los microorganismos como agentes de deterioro de alimentos. Aquellos que van a deteriorar, van a malograr el alimento. Microorganismos como agentes patógenos transmitidos por alimentos. Ya no son solamente que malogran el alimento, sino que causan una enfermedad al que consume este alimento. Y los factores que afectan el crecimiento bacteriano en los alimentos. Esos cuatro aspectos hay que ver en la microbiología de los alimentos. Ahora sí, entramos a lo que estaban hablando. Estábamos mencionando ejemplos. Microorganismos como productores de alimentos. Entonces, de la época de los antiguos,
en aquellos tiempos ya se han utilizado microorganismos para de cierta forma modificar los alimentos y darles otra consistencia o darles otro sabor, etc. Microorganismos del yogur: Lactococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. Los que quieran gusanitos de Bulgaria. En algunos casos, los procesos microbianos dan lugar a alteraciones de alimentos que confieren mayor resistencia al deterioro o algunas características de consistencia o de textura que son las que se buscan, ¿no? La mayoría de procesos de fabricación de alimentos en los interiores de microorganismos se basan en procesos fermentativos, ¿sí? De los que debemos destacar la fermentación láctica, como en el yogur, en los quesos, ¿no? Microorganismos como agentes de deterioro de alimentos. Esto lo han visto. ¿Sí? ¿Lo han visto esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué hongo? ¿Están seguros? Completamente. No hay otro hongo que haga eso. Vamos a suponer que sabe micología. Entonces, se considera que un alimento está deteriorado aquel que está dañado por agentes microbianos, químicos o físicos y es inaceptable para el consumo humano. Estamos hablando que está deteriorado no solamente por microorganismos, sino porque le puede haber caído algún insecticida, un agente químico o por algún agente físico. El deterioro de estos alimentos puede causar pérdidas importantes en la economía. Y la realidad es que, pensando en las frutas, ¿ustedes son mucho de comer frutas o no comen frutas? Yo les voy a contar una anécdota. Hace algunos años atrás, me invitaron a jugar al fútbol en Satipo. ¿Alguien conoce Satipo? ¿Conocen Satipo? Satipo Junín. No conocen. Yo sí conozco. Río Negro. Pasando Pichanaki. Nadie conoce. Bueno, es ceja de selva, ¿no? Camino a Chanchamayo, por ahí. Entonces nos íbamos con este amigo que nos íbamos a jugar, ¿no? Por alguna razón nos llevaron, no tengo ni idea por qué, nos llevaron a jugar era Copa Perú. Nos fuimos a jugar las etapas iniciales de la Copa Perú, no estábamos jugando en la Copa Perú, no la final, pero las etapas iniciales de la Copa Perú. Nos fuimos a jugar y en el camino hacia Satipo, los que conocen, ceja de selva es, carreteras son pegadas a la montaña, para un lado tienes el río, para otro lado tienes la montaña, hay un montón de árboles. Y íbamos llegando y de pronto nos paramos creo que eran 5 de la mañana o algo así, 4 o 5 de la mañana. Nos paramos, yo venía bien dormido, ¿qué me importa? Yo quiero dormir. Pero pasado 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, ya había amanecido y no nos movíamos. Entonces el amigo con el que estaba dice, no voy a mirar qué pasó. Cuando ando bien se me cuenta, yo estoy durmiendo. Y me dijo, no, lo que pasa es que había un deslizamiento y ya se acabó la carretera. Toda la historia que estoy contando para hablar del fragmento cerebral. Se tapó la carretera y entonces la gente no sabía si cruzar o no. Entonces nosotros pensamos, esto nunca lo van a arreglar, no vamos a llegar a donde tenemos que llegar, que era, tenemos que llegar a Satipo, pero exactamente a Río Negro. Entonces nosotros lo que hicimos fue lo que empezó a hacer toda la gente. Vamos a trepar y cruzamos hacia el otro lado. Llegamos al otro lado, acá sigue la pista. ¿Cuál era el problema? Había un carro, ¿no? Estamos en la mitad y no sabemos en dónde. Estamos parados ahí. Y empezamos a caminar, como toda la gente, empezamos a la gente caminando, no deben conocer, su barrio debe ser, ¿no? Era el río, la montaña y la pista. Y caminaba, media hora caminando, yo me había cansado. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Te gusta? ¿Todo bien? ¿Sí? Los fans están escribiendo. Está bien, después. Y ahora, como viene la historia, en la ceja selva hay mucha fruta. Entonces venía un camión lleno de fruta, me parece que era piña, me parece. ¿Ya? Y quería cruzar
y no podía cruzar. No tengo ni idea cuánto costaban las piñas, ni cómo costaba la fruta en esa época. Pero también llega y se da cuenta que no pasa. Y veía que toda la gente quería regresar. Y la gente pagaba cualquier cosa por regresar, porque los carros los lleven hacia donde querían llegar, Pichaná, Quizatipo, etc. El señor en un camioncito, porque no era un camión, era un camioncito de fruta, agarró su carro, le dio la vuelta, tiró toda la fruta al río, o sea, ahí lo tiró todo, y subió a todas las personas como si fueran chanchos, los subió a todos. O sea, yo me pongo a pensar qué tanto pueden haber perdido si esperaban a que eso lo limpien, y porque la fruta se deteriora rápidamente. No es que la fruta la van a tener todas las jambas la empezaron a tirar. Hubo gente que recogió su piña, pero bueno. Y eso es lo que tiene que ver especialmente con la fruta. La fruta se deteriora mucho. Y después hay una historia de los irlandeses. ¿Conocen a los irlandeses? ¿A San Patricio lo conocen? Bueno, conocen los irlandeses. ¿De dónde son? Muy bien. Los irlandeses de Irlanda, en su cabecita, ellos piensan que ellos son los dueños de la papa, que la papa es irlandesa. Entonces ellos, su comida es puré de papa, papa sancochada y papa frita. O sea, comen papa en todas las formas. Y entre 1700 y 1800 ellos tuvieron un problema con un hongo que se llama Phytophthora infestans, que invadió absolutamente todo el sembrío de papa. ¿Y qué tenían para comer los irlandeses? Nada, no comían nada. La hambruna total. ¿Qué ocasionó? Que todos los irlandeses fueran a Estados Unidos, ¿no? Y todos se fueron a Boston y aparecieron los Celtics de Boston. Y hay un montón de irlandeses por eso. ¿Han visto la película El Irlandés? Breve. Una buena película. Son como 50 horas, pero la película es buena. Como 4 o 5 horas. Entonces los microorganismos pueden afectar a los alimentos y los deterioran. No solamente bacterias, sino hongos y levaduras, ¿no? Microorganismos como agentes transmitidos por alimentos. Y esto ya lo hemos mencionado anteriormente. Hemos hablado de microorganismos transmitidos por la comida marina, por ejemplo. Vibrio, para hemolíticos, virocólera. Salmonella, Campylobacter. En general, en el agua que no está bien cuidada puede haber colias diarrogénicas, etcétera, generando complicaciones. ¿Salud? ¿Qué factores van a afectar el crecimiento bacteriano en los alimentos? O sea, hay tratamientos que manipulan la temperatura, por ejemplo, la refrigeración. Entonces, refrigerar por valores debajo de 10 grados, o sea, entre 4 a 8 grados, sin llegar a congelar, es una buena alternativa. Por eso que todos tenemos refrigerador en casa, la mayoría, algunos de repente no tienen, mejor no digo todos. El choque de frío también, esto va a afectar a algunas bacterias mesófilas porque es enfriarlo rápidamente. Y lo otro es la congelación, ¿no? Congelarlo por a menos 20 grados, por ejemplo, también evita el deterioro de los alimentos. Altas temperaturas también. Pues en este caso, en el caso de congelarlo y refrigerarlo, evita que se multiplique. En este caso, la alta temperatura, ¿qué hace? Genera la muerte, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la pasteurización, que ya conocemos. ¿A cuántos grados de pasteurización? ¿A cuántos grados es la pasteurización? Muy bien. Lo importante es que no saben. 60 grados. ¿Por cuánto tiempo? Muy bien. Eso viene en el examen. Radiaciones ultravioleta, la verdad es que se utiliza para
evitar las formas vegetativas como las esporas en algunos alimentos o algunas radiaciones ionizantes. Dice así, yo la verdad nunca he visto que ningún alimento lo hayan hecho de esa manera, pero bueno. Otro es disminuir la presencia de agua. ¿Y cómo se hace eso? Deshidratándolo, ¿no? ¿Sí? Deshidratando los alimentos se conserva mucho mejor. Se puede modificar el pH, la acidez también en algunos casos, o se puede alterar el potencial redox, que también les va a afectar, dependiendo de si son aerobios o anaerobios, ¿no? Que por ejemplo el redox tiene que ver con la cadena transportadora electrónica. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí, justo en el celular su compañera lo está mirando en este momento, está hablando justo su compañera por potencial redox, y sí me acuerdo, ¿no? Y fue la primera que celebró cuando dije que la clase iba a durar 5 minutos, pues ya por fin me voy. Pensé que yo que con los años había cambiado, pero no. No está igual, está peor. Ok. Sales de curado y sustancias análogas. Por ejemplo, en mi pueblo, no en mi barrio, sino en mi pueblo, preparan jamón. ¿Han comido jamón? Y el jamón lo hacen secar a la intemperie, lo meten en hace frío en el pueblo, en una especie de caja que lo ponen en lo alto, que tiene como malla, no, una malla pequeñita, con un espacio pequeñito, y cuelgan ahí las piernas del jamón, al que le han echado una cantidad impresionante de sal, y luego lo cuelgan a que se seque. Después comen el jamón, no tiene jamón, pero las sustancias, las sales de curado sirven para eso, ¿no? Algunos gases como conservadores, pero estos son cosas menos comunes. Esto de acá, de las sales de curado, son cosas ya más antiguas que se conocían, digamos, empíricamente, ¿no? El hecho de colocarle, ¿no? Mire que yo nunca he estado en España, pero si usted conoce, España es muy conocido por el jamón que preparan. Me parece que Sevilla es uno de los lugares más importantes. Usted lo ha visto en el video. No ha ido a... No, yo pensé que de repente no. Sí, pero el jamón le ponen sal, ¿no? O sea que por si acaso mi pueblo no es Sevilla, España. Pero sí, igual, cuelgan el jamón y se queda ahí. Y más, la gente bromea que esa es una refrigeradora. En mi pueblo no había ni luz en ese tiempo, así que... ¿Va a ir a visitarme? Para que vaya a visitarme, primero tengo que invitarla. ¿La voy a invitar? No va a ir. Entonces, microorganismos como agentes deterioradores de alimentos. Alimento deteriorado es aquel que está dañado por agentes, ya hemos hablado, microbianos, químicos o físicos que hacen que sea inaceptable para consumo humano. Estos agentes pueden ser bacterias, levaduras, etc. ¿Y quiénes son los que principalmente se afectan? Las carnes. Son los primeros que se van a afectar. Una vez más. Vías de transmisión. Agua o alimento contaminado. Puede haber toxinfecciones alimentarias o intoxicaciones, o puede haber infecciones bacterianas. También virales. ¿Se acuerdan ustedes la diferencia entre una infección y una intoxicación? Sí. ¿Se acuerdan que lo hablamos cuando hicimos cultivo de heces? La intoxicación actúa más rápido y la infección bacteriana. ¿Por qué actúa más rápido? Porque tú no te estás consumiendo la bacteria, sino la toxina. Porque lo que uno consume es la toxina. Entonces ya está la toxina formada, está preformada lo que ingresa la toxina. En estos casos, en las infecciones bacterianas, tiene que ingresar la bacteria y una vez que ingresa puede causar infecciones, como salmonelosis o qué sé yo, o puede generar también intoxicaciones. Pero en este caso, las toxinas se forman dentro. Para que exista enfermedades transmitidas por alimentos, ¿qué tiene que existir? Microorganismos de origen endógeno, generalmente son zoonosis, porque estamos hablando, por ejemplo, habíamos hablado de el pollo, que también transmite salmonella, campylobacter, etc.
para que se produzca la toxificación es necesario que el microorganismo haya producido suficiente número para colonizar el intestino, suficiente número para intoxicar el intestino y cantidades de toxinas importantes, si no, no va a pasar nada. ¿Cuál va a ser la función del microbiólogo de alimentos? Principalmente es la prevención, y hay que tener en cuenta, para que exista prevención, que hay que tener en cuenta cuál puede ser la fuente de contaminación, la ruta de infección, la resistencia de los patógenos a condiciones adversas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hay algunos microorganismos que les gusta el frío? Por ejemplo, lo llevaron en bacteriología. No, fue virtual, no aprendí. Listeria le gusta el frío, puede estar en refrigeración. La necesidad de crecimiento de los patógenos y el ambiente donde está va a permitir su desarrollo. Minimizar la contaminación, el crecimiento de microorganismos, cuáles van a ser las técnicas y sobre todo lo que tiene que ver el microbiólogo es el método de muestreo que sea proporcional. O sea, que la muestra que se obtenga sea representativa. Transmisión. Hay que diferenciar entre las infecciones y las intoxicaciones y sobre todo de la dosis mínima infectiva. Si ustedes se acuerdan, creo que cuando hablamos de infección gastrointestinal lo habíamos mencionado, pero para cada tipo de estos microorganismos que pueden ser transmitidos por alimentos, Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Vibrio, etc., se necesita conocer cuál es la dosis infectiva. La dosis infectiva mínima para que cause la enfermedad, y además esto puede variar dependiendo del estado inmunológico de las personas. En las infecciones, en las intoxicaciones, en general el tiempo es más corto, ya lo habíamos hablado antes. Salmonelosis. En la salmonelosis, que están las intoxicaciones, porque no todas las salmonelas pueden producir este tipo, la salmonelosis, están producidas por algunos de los serotipos, ¿no? No estamos hablando de tifoidea, sino de las que causan una intoxicación, una gastroenteritis. En la mayoría de salmonelas, la dosis mínima infectiva es un poco alta, no es baja. Entonces, necesitas una gran cantidad de bacterias, salmonela, para que puedas enfermarte. Por eso es que no hay tanta salmonela causando infección. Hay, pero no tanta. Probablemente podría haber más. Pero como la dosis infectiva es un poco alta, por eso no hay tanta infección. Hay que ver, como les decía yo, también el estado inmunológico del paciente. Las E. coli diarrogénicas ya habíamos hablado que son varias, dentro de las cuales la enterotoxigénica seguramente es la más importante. Se conocía, no sé si le llegamos a hablar en gastrointestinal sobre E. coli diarrogénicas. ¿Sí? No. No. Pero en bacterias sí lo hicieron. Entonces ya no les explico. ¿Lo hicieron en bacteriología? E. coli diarrogénicas. Bueno, dentro de las E. coli diarrogénicas, que son 6, entre patógeno, entre hemorrágica, entre invasiva, la adherencia infusa, enteroagregativa, enterotoxigénica y no sé si me olvido algo más. La enterotoxigénica es conocida como la causante de diarrea del viajero. ¿Ya se acordó? Ya, su compañera se acordó, cualquier cosa le preguntan. Ya está. Ya, pero ya que voy a decir, ya se acordó. Pero usted dijo sí o no. ¿Qué cosa le dijo sí? Le preguntó, ¿te acuerdas? Sí, ya me acordé. Le dijo. No, yo sé leer los labios. Ahí le dijo. Él le dijo que sí, ella sabía. E. coli enterotoxigénica es conocida como ocasionar diarrea al viajero. Estas películas gringas que ustedes ven a veces, que de pronto se fueron de paseo a México, no sé qué, no sé cuánto, y toman agüita del caño, ya, se mueren, ya le dio diarrea, ya convulsionan, ya. Los que ustedes toman agua del caño, peor, entonces engordan más. Como chancho, ya, el peruano es así como el chancho, ¿no? Entonces le dan así, come basura igual, ¿no? Inmortal. En cambio, pues los gringos son así débiles. Es que es verdad, nosotros comemos en la calle.
estamos más expuestos. Usted come en la calle, yo como en la calle. Si como en la calle, yo mi tapercito. Pero digamos que tiene que ver seguramente con la mayor exposición que hemos tenido a dosis mínimas de estos microorganismos que han hecho que tengamos cierto nivel de tolerancia. Otra intoxicación alimentaria puede ser la ocasionada por el Clostridium botulinum, el botulismo, que está relacionada altamente con los alimentos enlatados. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, yo digo botulismo, su compañera ya se quiere poner su voto, ya está pensando, sí, me voy a poner acá, entonces ya va a estar el día, va a estar así. Entonces, los alimentos enlatados, por ejemplo, si ustedes que tienen ya como 45 o 50 años se acuerdan, hace muchos años atrás, no muy tantos, hace algunos años atrás, ahí en la Avenida de la Marina, en la Avenida de Venezuela, vendían los panetones, panetón de la Marina, estos panetones que no se habían vendido en Navidad. Y en la Avenida de Venezuela vendían los panetones de Onofrio que no habían crecido bien, y se habían así de costado. Eso no los vendían, o sea, te lo vendían barato, lo vendían a 5 soles. Y junto con ese panetón también vendían así, ¿alguien ha jugado kiwi alguna vez? No con chapitas, sino con latas. Con latas. Así como su cerrito de latas de conserva de durazno. ¿Qué marca eran esas latas? Aconcagua y Dos Caballos. ¿Esa marca de dónde son? Aconcagua y Dos Caballos, dos marcas, ¿sabes? ¿De dónde son esas marcas, sabes? Esas marcas son chilenas. ¿Y saben por qué las vendían barato? Porque en Chile los habían botado. Porque esos productos que mandaban acá eran los que no habían pasado el control de calidad en Chile, los mandaban para acá. Entonces todos compraban. ¿Cuál es el problema con los enlatados? Los enlatados están sellados. Y en esos podría desarrollar un anaerobio como Clostridium. Sí. Por ejemplo, para los que tienen hijos, hijas, hijes y los van a negar, como siempre, y han comprado su, ¿cómo se llama esta papilla? Heinz, y el otro, ¿cómo se llama? Gerber. Gracias. Ustedes han visto que la tapita dice arriba: si encuentra esto levantado, no lo consuma. La tapita está presionada. Si eso se levanta, ¿qué quiere decir? Que ahí adentro está produciendo gas. ¿Por qué no hay gas si solo es comida? Si algo se ha metido ahí, entonces eso también es que está sellado al vacío, no va a haber nada. Entonces en ese tipo de alimentos puede haber anaerobios y puede estar Clostridium, que causa botulismo. Sobre estafilococo hemos hablado, creo que ya, ¿no? Sobre intoxicación por estafilococo. ¿Ya hemos hablado de eso? Me acordaba, por favor, para no repetir, porque su compañera ya se quiere ir hace rato, ya estaba hace rato. Me dijo 10 minutos, ya tiene hablando como 15 ya. Así me ha dicho. Después están que te llaman. No, qué acá, no sé qué hacer. Ya. Intoxicación por estafilococo. Estafilococo aureus. ¿Cualquier estafilococo es capaz de producir infección? No, solo aquel que produzca la toxina termoresistente. ¿Está bien? No cualquier estafilococo. ¿Dónde anda este estafilococo? Ustedes, por ejemplo, que se van a comer, ahora que salgan de acá, ¿no? Se van a ir a comer, que se esperan su praga, que si no salen y se compran afuera, ¿no? Y los que venden panes de todos los sabores, chotos. Entonces ustedes que comen ahí su pan con pollo deshilachado. Entonces agarran y tienen el pan así, que encima no lo cortan así, lo cortan hacia abajo. Entonces el pollo sale por ahí, le sale como dedos, le hace así el pollo. Entonces agarran y con el papel por acá y la lechuga y todo, da una mordida y se acabó el pollo. Levantando el pan. Pero para engañarlo le echan ahí 2 kilos de mayonesa y apio. Qué horrible que le pongan apio. Yo comí el pollo que le ponen apio. ¿Sabes por qué le ponen apio? Hice una investigación para que haga bulto. Dije, en serio, porque el mejor sabor no tiene. Uno ha dicho que Aunque le pueden poner hasta cilantro. no, le ponen el apio para que haga bulto. De verdad es por eso. He hecho mi investigación, es por eso. Bueno, ya, el pollo. Y le tiran ahí sus 10 litros de mayonesa. ¿Qué hora es ahorita? Son las 5. Ustedes van a salir de acá a las 6 y algo, ¿no? Bueno, en 10 minutos ahora vamos a salir. Entonces van a ir a comprar. Está la señora que ustedes van a ver ahí.
Yo venía a las 7 de la mañana, ¿a qué hora estaba ahí parada? ¿No? Entonces, ¿a qué hora ha preparado su pan? A las 4 de la mañana. ¿Y a qué hora ha preparado su mayonesa? Bueno, a las 2 de la mañana. 4 días. ¿Usted viene a la mañana tiene una refrigeradora ahí al costado? Pero como este frío. Ah, usted vende pan con pollo, ¿no? Es la que va al hospital y dice, por si acaso, compañeros, que traigo pan con pollito. Y tal, que ahí hace el negocio. Ya me ha contado Rocky, ya Rocky ya me ha contado ya. Que está cerca de Solera vendiendo pan con pollo ahí en el Hipólito. Ya me han dicho, ya me han dicho. Por eso que tal que defienden, no, que sí que el apio, no hay que ponerle siempre. Ya saben, ya saben a quién no comprarle, ¿ya? Ya saben. Entonces, por ejemplo, en las cremas, puede haber, y el otro detalle está en el manipulador de alimentos. El manipulador es el que vende. ¿Acaso cuando ustedes compran acá, el mismo que vende, ¿es el mismo, no es el mismo que le cobra o hay otra persona? O sea, el mismo que está ahí atendiendo, que le está echando, que le... ¿Quiere papita Lilo? Sí, échame doble. Ay, ¿y después qué hace? No, sí. No, un poco de gripe con esto. Y después están que se rascan la espalda. La espalda. Y después están que les cobran y toda esa misma mano. Y otra cosa que hacen es estornudar encima de spam. Y ahí en las fosas nasales es donde nosotros podemos ser portadores de estafilococo aureus. ¿Estás matando el himno? No es el himno, es Sí, es el himno, ¿no? ¿Qué cantamos el himno? Uy, estoy alucinando. ¿Estoy alucinando el himno? No, están cantando el himno, ¿no? ¿Están cantando el himno, no? No, ya. Día de la... ¿No han escuchado lo que he dicho? Están cantando el himno porque es el día de la bandera. ¿Cuándo es el día de la bandera? Mejor no voy a decir quién, pero es el día de la bandera. Ay, Dios mío. Alfonso Ugarte, el soldado del Morro, debe regresar. Bueno, que la historia de Alfonso Ugarte es distinta a lo que nos han contado en el libro de historia. Buscan la historia verdadera de Alfonso Ugarte. Es interesante. ¿Quién fue el que salvó la bandera? Intoxicación por Bacillus cereus. ¿Sí? Eso tiene que ver, Bacillus cereus tiene dos tipos de toxina. Tiene una toxina termoestable y una toxina termolable. La que es termoestable, termoresistente, es muy parecida a la de Staphylococcus aureus, ¿sí? Y la que es termosensible, digamos, es relacionada un poco más, es una toxina diarreica, ¿verdad? Que no los había mencionado, la de Aureus y la de Bacillus cereus, que son termoresistentes, ambas son toxinas eméticas. ¿Qué ocasionan? ¿Qué es un emético? ¿Qué cosa? Vómito. ¿Cómo hacer sangre? Sangre le gusta sacar un emético es que produce vómitos. En cambio la otra toxina, la toxina que es termosensible, es una toxina diarreica. El bacillus está relacionado con dos tipos de alimentación. Una, las comidas que están relacionadas con carnes, que tienen la toxina diarreica, y la toxina que está relacionada con cereales, por eso el nombre de Bacillus cereus. Por ejemplo, un cereal, el arroz. ¿Dónde te da Bacillus cereus por comer? En el Chifa. En el Chifa, bueno, el aeropuerto. ¿Por qué el aeropuerto se llama aeropuerto? Porque era un plato que se hacía cerca del aeropuerto. Si usted cree de repente que es eso, ¿realmente lo piensa? Porque trae de todo. No, trae de todo. No, en realidad es por eso. Que estaba Dale, ahora hay un grifo y al costado, ahí queda. Eran las obras. La gente llegaba en la mañana, después de la resaca, a comer lo que encontraba. Y el señor mezclaba el tegarín con el arroz. Mezclaba. No era las sobras, sino era lo que quedaba en la olla. Si usted vende pan con pollo malogrado, no podemos comer chaufa. Yo le voy diciendo, ay, qué cochino. Después que vende pan con pollo con salmonela encima. Ahí me trae una foto. Yo voy a decirle a Champi. Una foto. Lo voy a llamar además ahorita, Rocky.
por lo que venga a enseñar el próximo año, porque yo ya no doy más ya. Entonces, ya hemos visto cuál intoxicación puede causar los alimentos, qué tipo de enfermedades. ¿Cuál va a ser el principio? Va a ser más o menos lo mismo que hicimos con agua. O sea, teníamos que detectar al patógeno. ¿Qué hicimos en agua? ¿Detectamos al patógeno? ¿Qué teníamos que demostrar? Que si está Coliforme. ¿Contaminado? ¿Sí? Ok, es más o menos lo mismo. Entonces, la finalidad principal del análisis microbiológico de alimentos no es detectar microorganismos patógenos, sino comprobar si el alimento ha sido preparado correctamente, de tal forma que la probabilidad de la presencia de patógenos en él sea aceptablemente baja. No dice nula. ¿Qué quiere decir esto? Que así como para aguas hay ciertos límites, para alimentos también hay ciertos límites. ¿Puede haber bacterias? Puede haber. ¿Qué tanto? Eso es lo que depende de la legislación y del tipo de alimento. Entonces, los indicadores van a ser, una vez más, las bacterias mesófilas, las enterobacterias llamadas coliformes, lo que se conocen como estreptococos tipo D, que son los enterococos. Puede haber bacillus, aunque esto casi no se hace. Y por ahí algunos estreptococos viridans. Lo importante para que los alimentos no se contaminen es seguir las buenas prácticas de elaboración. O sea, preparar bien el alimento. Y eso va a depender de los, como le decía hace un momento, de los límites que puede tener cada tipo de alimento. No para todos es igual. Lo principal es tomar la muestra. Para tomar la muestra, ¿qué vamos a usar? Algo que ustedes no tienen. ¿Cuál es? Sentido común. ¿Ustedes tienen sentido común? No. Tienen que llevar un curso. Estoy pensando que deben llevar el primer año curso de sentido común. Algo pasa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se puede tomar una muestra al principio y una muestra al final de la jornada de la preparación. O se puede tomar el último producto de cada serie, como se hace con algunos alimentos precocidos o congelados. ¿Cuáles son alimentos precocidos, por ejemplo? Atún. ¿El atún es precocido? Embutidos pueden ser precocidos, por ejemplo, ¿no? Los embutidos son precocidos. ¿Lo cocinan un montón los embutidos? En el mercado también está precocido. No puede, pero eso no es precocida, esa está cocida, lo que falta es aderezo. No, porque a veces los mandan duros, o sea. Ahorita van a comenzar con su clase de cocina. Ni cocinar, ¿saben? Y se hacen, no, que lo hacen así, no, yo quiero que sea así. El secreto está en tirarlo arriba y si se pega en el techo, que ya está. Ay, Dios mío. Eso sí saben, cocinar saben. Microbiología no saben, pero cocinar dicen que saben. Sí, me da miedo. Entonces, lo importante es, cuando se preparan alimentos, se preparan lotes grandes. Entonces, hay que ir tomando de cada lote, de cada uno, para poder identificar en dónde estuvo el problema. Porque de repente el problema no está en toda la producción, sino en un lote en específico. Y tiene que ser una cantidad que sea representativa, ¿no? Por ejemplo, si se prepararon 10 cosas, yo no voy a preparar, pero no voy a tomar el 10%, ¿no? O el 20%, dependiendo de la cantidad es lo que se necesita obtener la muestra. ¿Por qué sigue cantando el himno? En mi cabeza estoy cantando el himno también, ¿no? Yo tengo un tema con el himno nacional, entonces yo necesito cantarlo, entonces en mi cabeza estoy cantando el himno. No, yo me parece importante cantar el himno, la gente ni siquiera sabe la letra. Para mí es muy importante el himno nacional, entonces en mi cabeza escuchando, esto escucho y quiero cantar. Voy a poner la mano en el pecho ya. Entonces, el muestreo de alimentos. Para muestras sólidas se recomienda por lo menos un peso de 100 gramos. ¿Sí? Si se encuentra a granel o en recipientes o en piezas grandes, habrá que retirar porciones de diferentes lugares. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer que menestras, ¿está bien? Entonces van tomando de diferentes lugares, por ejemplo.
Solo 100 gramos. Sí, pero hay que tomar de diferentes lugares. O sea, te vas a un mercado y tomas los lugares. No. Acá estamos hablando del mercado, es el de que distribuye. Pero ¿quién lo prepara? ¿Quién prepara las cosas? Estamos hablando del que prepara el alimento. ¿Sí? O sí, entonces estamos hablando de lugares de preparación, ¿no? Otra cosa es ya donde lo distribuyen. Por ejemplo, ahí va a llegar. A mí, mira, antes de llevar a esto. Dos historias con los supermercados. Hace algunos años vino un colega a buscarme diciéndome que no había nadie. Ahora sí ya no abrimos. Pero esto Entonces, es del otro lado, lo ves. ¿Por qué tocan la puerta? Entonces, este chico me viene a buscar, el colega me viene a buscar y me dice que él quería hacer su tesis, no recuerdo que estaba haciendo especialidad, maestría, no me acuerdo, pero hace algunos años atrás. Y él trabajaba en la Dirección Municipal de Salud, creo que está por ahí, donde su perunda cerca de la municipalidad. ¿Conoce? Sí, seguro que no, pero iban a decir que sí, por ahí. Que hacían los exámenes. Yo le digo, ¿y dónde sacaba esta? Me dijo, no, tengo un montón de bacterias, E. coli, y que le he hecho un antibiograma y tienen GLE, tienen AMC, tienen... pero ¿de dónde lo sacaban? Nosotros hacemos control periódico a los supermercados. Y se habían ido a comprar comida preparada a Metro, en esa época todavía estaba, creo que Santa Isabel, creo que todavía estaba. Santa Isabel, Plaza Vea, no sé qué, y habían comprado, no sé, ahí ven la comida preparada, ¿no? Entonces tu papá, la guancallina, todavía habían empezado a comprar. Y lo había llevado para evaluar lo que ya conocemos, ¿no? Coliformes totales, etcétera. Y ahí había aislado E. coli. O sea, él no se quedó tranquilo solamente con aislar la bacteria, sino que dijo, le voy a hacer una prueba de sensibilidad. Y se dio cuenta que además esa era E. coli, no era cualquier E. coli, sino eran E. coli con mecanismos de resistencia. Entonces, esto que estoy contando, así como lo cuento con ustedes, lo conté con otro grupo también de microbiología clínica. Entonces decía yo, bueno, hay que tener cuidado con los alimentos. Y un chico levantó la mano y dije, yo trabajé no sé cuántos años en Metro, me dijo. Le digo, Metro, porque para mí Metro no me interesa, ahora son chilenos. Y comentó que, dice que él cuando trabajaba en Metro, que trabajó muchos años ahí, ¿saben que las tortas tienen fecha de vencimiento? Ahí está, ¿se dan cuenta? Era el pollo malogrado, la cadena de pollo malogrado. Lo cortan en porciones pequeñas y lo venden en porciones pequeñas. Ya venció su fecha de vencimiento, ya está pasado y lo venden. ¿Y qué vas tú? Vas a comprarte con tu vaso de chicha ahí feliz. Y después, uy, un poco la panza. ¿Qué será? No, debe ser mucha grasa, mucho dulce. Lo que pasa es que está todo malogrado. Pero siguen comprando nomás, no hay ningún problema. Para el muestreo hay que tener en cuenta qué tipo de material se requiere, porque necesitamos estar bolsas de plástico en algunos casos o botellas cuello ancho. El volumen es variable de lo que necesiten. Puede ser que necesiten de 1 kilo, medio kilo, etc. Entonces eso es variable. Y en algunos casos se necesita también usar pinzas y todo el material que tengan tiene que ser estéril. ¿Saben por qué? Porque cuando están tomando la muestra, el dueño del local va a buscarla sin razón para decir, esto se ha contaminado no por mi culpa, sino por el muestreo. Entonces, siempre tienen que tener todo el material estéril para que no haya ningún problema. Ahora, la persona que está destinada a hacer el muestreo debe conocer perfectamente qué es lo que está haciendo. No va a morir. Hubo en algunas épocas cuando se hacía estos muestreos para las municipalidades que decían, bueno, alguna vez me llamaron y dijeron, no, ¿sabes qué? Estamos buscando un tecnólogo médico para que, como es de laboratorio, para que esté presente ahí en el muestreo y no sé qué. Entonces, no contrataban solamente a un tecnólogo microbiólogo, contrataban a cualquier tecnólogo que no importa que haga banco de sangre o lo que sea, solo para que esté parado ahí.
Entonces, como no entendía el tema, estaba ahí, iba a cobrar su sueldo, y estaba ahí mirando, sí, todo bien, sí, todo bien. Pero en realidad, al final había un montón de quejas, porque el del restaurante o el del lugar decía, no, esto lo han hecho así, la muestra la tomaron a sal, lo deben haber contaminado ellos. O sea, hay que ser muy responsable en el momento de la toma de muestra, ¿no? Una cosa que también es importante es que si es posible se toman el envase original. Si es posible. Si el producto es muy grande, se toman muestras representativas, eso también es para tomarlo en cuenta, y si es a granel hay que tomar de diferentes lugares. Si el producto tiene una salida por un conducto, se desechan las primeras porciones. Por ejemplo, los helados. ¿Sí? ¿Han visto el helado que jalan ese aparatito y ¿sí? Bueno, listo. Entonces ustedes perciben escala helado, entonces la primera porción es como si fuera chorro medio. ¿Sí? La primera parte lo descartan y luego contienen el resto. Con lo del agua ya queda claro, o sea, agua me refiero no a agua potable, sino agua que vamos a consumir, cualquier tipo de bebida, cualquier líquido. Y es importante también anotar la temperatura de almacenamiento del producto, donde lo tienen ellos, cómo lo conservan en el mismo lugar. Hay que anotar todos los datos, nombre de quien tomó la muestra, nombre y dirección de la persona o la empresa donde se tomaron las muestras, fecha, lugar y hora, clase de alimentos, nombre del fabricante o de su importador, razón por la que se toma la muestra. O sea, tampoco de la nada van a ir, ¿no? De repente es un control o qué sé yo. Alguna vez pasó que también generalmente lo hacen las direcciones de salud, no las regionales, sino las direcciones de salud, las DISAS. Hay sospecha de alguna intoxicación en un comedor popular, en una de estas cosas, en un restaurante, entonces lo llaman a la DISA y la DISA tiene que ir a ver sí, qué pasó, qué no pasó. Entonces van ellos que en realidad no tienen mucha experiencia en el tema, pero igual hay que ir y anotar todo. Número, tamaño y marca de las unidades que forman parte del lote. Temperatura del producto al momento del muestreo, temperatura en donde se almacena, o sea, si lo van a conservar en una cadena de frío, forma en la que se transporta. Hay que tratar de usar hasta cabina de flujo laminar para evitar ¿qué cosa? Que existe una contaminación, porque con alimentos es mucho más complejo, porque los vendedores van a ser problemas por todo, siempre van a ser problemas por todo. ¿Cómo se hace? Lo mismo exactamente que hicimos antes, con agua, pero hay que diluir, destruir ese alimento, triturarlo. Vamos a usar licuadoras, algunas son licuadoras que tienen el vaso de acero quirúrgico. ¿Han visto las licuadoras con un vaso de acero quirúrgico? Que se pueden esterilizar. O pueden ser esto que está aquí, que es tipo una prensa. Esto es similar a ustedes que les gusta su curso de banco de sangre, ese aparatito para fraccionamiento, es muy parecido al aparatito de fraccionamiento. Y luego van a hacer lo que ustedes ya saben. ¿Qué cosa es esto? Diluciones. Ustedes ya saben, así que ya no hay más que explicarles. El criterio microbiológico estipula que un tipo de microorganismo, un grupo de microorganismos o una toxina producida por un microorganismo debe estar totalmente ausente o estar presente en un número limitado. Esto depende, vuelvo a repetir, del tipo de alimento y de la legislación. Para los lácteos hay una legislación, para los cereales hay una legislación, para la comida preparada hay otra legislación. Entonces para cada uno de esos hay una legislación. No es que deba estar completamente ausente. Los patógenos sí, las toxinas sí, pero puede haber en algunos casos bacterias mesófilas, puede haber en algunos casos coliformes. Pero en qué número, eso también depende de la directriz que exista, dependiendo del lugar, ¿no? Digamos que para lo que se utiliza en nuestro país está la Municipalidad de Lima, la que tiene que ver, por ejemplo, acá en Lima, con el control y el muestreo, ¿no? Lo que les estaba comentando hace un momento, esto del supermercado y esas cosas. Una vez que se tire la muestra se pueden hacer distintas diluciones, lo mismo que hicimos en agua.
para hacer recuentos. Y vamos a tener en este caso recuentos de lo mismo, bacterias mesófilas, coliformes, totales y fecales o termotolerantes, ¿no? O el otro método que es el método del espatulado también, ¿no? Para colocarlo, haciendo diluciones. Método de la placa vertida, que también hicimos para agua. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Y fin, no hay mucho más. Algo que no dije acá, que no coloqué, que es importante. En algunos lugares se buscan alimentos que sí son muy propensos a ser transmitidos por alimentos, microorganismos que son muy propensos a ser transmitidos por alimentos, que son salmonela, listeria y campylobacter. Por ejemplo, en lácteos se suele buscar listeria, ¿sí? En los lácteos, en quesos, en leche, en los helados se suele buscar listeria. En el caso de alimentos que tienen origen en aves, como el pollo, se puede buscar campylobacter y se puede buscar salmonela. Es más, hay algunos kits comerciales de no solamente de medios cromogénicos para detección de listeria, campylobacter, salmonela, sino también pruebas cromatográficas para detección rápida de estos patógenos, ¿no? Porque estos sí son patógenos directos, tanto campylobacter, salmonela como listeria. Y nada, dudas, preguntas. Los protocolos son los mismos que hemos visto con agua. Número más probable, los recuentos en unidad formada de colonia por mililitro o de 100 mililitros, dependiendo cómo lo preparen. Todo lo demás es igual. Dudas, preguntas, pensamientos. Me voy a caer, agárralo. No sé, después se caen, después yo empiezo a reír, y después ya soy malo porque me río. No hay preguntas. Todo claro.